República de Colombia, 30 de enero de 2026. Hoy vamos a examinar las decisiones y las prioridades del país a través de su diario oficial. En la agenda tenemos los próximos viajes del presidente, que incluyen una reunión con Donald Trump en Washington y, casi inmediatamente, una expedición a la Antártida. También vamos a analizar algunos nombramientos clave en el gobierno. Y nos sumergiremos en 3 debates cruciales sobre el patrimonio nacional. Por un lado, la protección de las carretillas frutícolas de lejanías, el futuro de la colección histórica de la Quinta de Bolívar y una propuesta para salvaguardar el patrimonio geológico y paleontológico del país. A ver, metámonos de lleno en esto, porque a primera vista parece una simple colección de decretos, pero si lo miras con atención, es una radiografía fascinante de las tensiones y aspiraciones de un país, desde la alta diplomacia hasta, la protección de las tradiciones más locales. Empecemos por la agenda presidencial. El decreto 0084 detalla un viaje a Washington, del 1 al 5 de febrero. El objetivo es clarísimo y de muy alto perfil. Una reunión bilateral con el señor Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Además de otros encuentros en el Congreso y la OEA. Es diplomacia pura y dura. Y fíjate en toda la maquinaria que se activa para algo así. O sea, no es solo comprar un tiquete de avión. Para que el presidente pueda salir del país, se debe activar un protocolo constitucional. El artículo 196 de la Constitución es muy explícito. Alguien tiene que quedar a cargo, ¿no? En este caso, el documento nombra al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como ministro delegatario. Es un mecanismo que garantiza que el Estado, nunca quede acéfalo, ni por un minuto. Entiendo la formalidad, claro. Es lógico que se delegue el poder. Pero lo que de verdad me vuela la cabeza es lo que viene justo después. Apenas termina esa cumbre con una de las figuras más poderosas del mundo, el decreto 0085 anuncia otro viaje, del 6 al 9 de febrero. Y uno pensaría que va a otra reunión política o a descansar, pero no. El destino es Punta Arenas en Chile, para luego embarcarse hacia la Antártida. Es un cambio de 180 grados. ¿Qué conecta estos dos destinos tan opuestos? Esa es la pregunta clave. A primera vista parece una agenda bipolar, digamos, pero yo diría que no es bipolaridad, es dualidad. Y es una declaración de intenciones muy, muy potente. Pasar de la capital del poder político mundial, el epicentro de la geopolítica, a uno de los últimos confines científicos del planeta. Eso no es casualidad, es un mensaje. ¿Y cuál sería ese mensaje? Que Colombia juega en todas las canchas. Exactamente. Le está diciendo al mundo que la diplomacia con las grandes potencias es tan prioritaria como el compromiso con la ciencia, con la crisis climática y con la soberanía en territorios no convencionales. La Antártida es un continente de paz y ciencia. Tener presencia allí te posiciona como un actor serio en los debates sobre el futuro del planeta. Por un lado, negocias el presente en Washington, y por el otro, inviertes en el futuro en la Antártida. Es un acto de equilibrio geopolítico muy del siglo XXI. Claro. Ya no se trata solo de poder militar o económico, sino de influencia científica. Y bueno, mientras el presidente hace malabares con esa agenda global, el país sigue funcionando. Y en el diario vemos cómo se mueve la maquinaria interna a través de los nombramientos. Por ejemplo, se designa a Luz Yolima Herrera Martínez como secretaria general en el Ministerio de Justicia. Y quizá uno más significativo en el contexto actual es el de Leti Rosmira Leal Maldonado, que asume la dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Estos nombres no son solo burocracia, ¿eh? Un nombramiento en un Fondo para la Paz es un indicador directo. Es como el termómetro que te dice que esa agenda sigue siendo una prioridad absoluta. O sea que cada decreto de nombramiento es en realidad una pieza de un rompecabezas político más grande. Precisamente. Y no solo a nivel nacional. Hay toda una serie de decretos que designan representantes del presidente en las juntas de las corporaciones autónomas regionales. Vemos nombres para Corpuraba, para la meseta de Bucaramanga e incluso para Coralina en San Andrés. Así es como las grandes políticas ambientales de Bogotá se aterrizan, se negocian en los territorios, ¿no? Y mientras el gobierno nombra a quienes ejecutan las políticas, en este mismo diario se está dando un debate mucho más profundo sobre qué es lo que vale la pena proteger a largo plazo. Aquí es donde para mí se pone fascinante. Nos vamos a lejanías en el Meta,
La resolución 0057 eleva a patrimonio cultural inmaterial los saberes y prácticas artesanales de las carretillas frutícolas. Y esto es mucho más que un título honorífico. El documento aprueba lo que se llama un Plan Especial de Salvaguarda, el PES. Lo define como un acuerdo social y administrativo, que en la práctica, pues es un manual de supervivencia para una tradición. Y la urgencia es palpable. El texto identifica amenazas muy concretas. ¿Qué tipo de amenazas? Porque uno se imagina que es una tradición muy arraigada. Pues las mismas que enfrentan muchas zonas rurales. Primero, la migración de los jóvenes. Los carretilleritos, los niños que aprenden el oficio, se van a las ciudades. Segundo, la economía local está cambiando. La expansión de monocultivos está desplazando los frutales tradicionales. Y tercero, la amenaza de la explotación minera y petrolera que pone en riesgo fuentes hídricas vitales como el río Guape. La tradición depende de un ecosistema social y natural que ahora mismo está en peligro. Es increíble el nivel de detalle del plan de rescate. Habla de 7 líneas estratégicas. No es solo vamos a protegerlas, ¿no? Es un plan de acción muy concreto. Mencionan desde la transmisión del conocimiento hasta la investigación y la divulgación. Incluso presentan un mapa de actores que parece un organigrama de gobierno. Están los ministerios, el SENA. Es que es la única forma de que funcione. Un viceministro citado en el documento lo enmarca dentro de una estrategia más amplia, la de construir una política pública de cultura campesina. El objetivo es usar el patrimonio como una herramienta para combatir el despoblamiento del campo, para generar arraigo. La gobernadora del Meta va más allá y lo califica como una forma de construcción de paz. Porque cuando una comunidad se une para proteger lo suyo, está fortaleciendo su tejido social. Es una perspectiva muy potente. Y de este patrimonio vivo, rural, damos un salto a un patrimonio muy diferente, histórico, urbano y, en teoría, ya protegido. Se discute la declaración de la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar como bien de interés cultural. Un cambio de escenario total, sí. Aquí no hablamos de una práctica, sino de un conjunto de objetos. ¿Pero qué objetos? La colección es un tesoro. Hay pinturas de la época, de Pedro José Figueroa, documentos originales firmados por Bolívar y Santander, muebles, porcelanas. Son piezas que nos cuentan la vida cotidiana del siglo XIX. Y esa declaratoria como bien de interés cultural, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Le da más dinero? ¿Más protección? Significa varias cosas. Primero, le da el máximo nivel de protección legal. El Estado se compromete a conservarla, no puede ser vendida, ni exportada, ni alterada sin permisos muy estrictos. Segundo, abre la puerta a recursos para su restauración. Pero lo más importante es que es un reconocimiento público de su valor excepcional para la memoria de la nación. Es blindarla. Y justo en medio de esa discusión, que parece bastante técnica, surge un debate increíble. Un consejero de patrimonio pone sobre la mesa la espada de Bolívar y propone hacer una recomendación formal para que la espada, que está en la Casa de Nariño, regrese a la Quinta, a su sitio natural. Este es un debate fascinante y muy profundo, porque plantea una pregunta fundamental sobre el patrimonio. ¿Dónde reside su verdadero valor, su significado? ¿En el centro del poder político actual, como un símbolo de la autoridad? ¿O su valor se aprecia mejor en su contexto histórico original, en el museo, donde puede ser estudiado y entendido por todos? No es una pregunta fácil, ¿eh? Claro. Es el símbolo contra el artefacto, el poder contra la historia. Y mientras se debate sobre espadas y carretillas, el concepto de patrimonio se expande a un territorio nuevo, inesperado. El director del Servicio Geológico Colombiano presenta una propuesta para proteger el patrimonio geológico, espeleológico, o sea, de las cuevas, y paleontológico. Esta es una visión de vanguardia. Su argumento es muy potente. Existe un vacío legal enorme que está dejando desprotegidos sitios de un valor incalculable. Y no habla de amenazas abstractas, sino de problemas muy concretos que están pasando ahora mismo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Menciona la extracción indiscriminada de fósiles en zonas como el Cerrejón o Villa de Leyva. Fósiles que terminan en colecciones privadas en el extranjero. También habla del daño a formaciones geológicas únicas por la construcción de carreteras o represas.
Lo que pide es una acción urgente en 3 frentes. A ver. Primero, reconocer estos sitios como bienes de interés cultural, darles el mismo estatus que un castillo. Segundo, crear una ruta reglamentaria clara, que no exista esa ambigüedad legal. Y tercero, y esto es clave, conformar mesas de trabajo interministeriales para abordar el problema de forma integral. Y ahí se ve la complejidad. La propuesta no es solo para el Ministerio de Cultura. Pide alinear al de Ambiente, al de Minas y Energía y al de Transporte. Incluso sugiere sumar al Ministerio de Vivienda porque la expansión urbana también es un riesgo. Exacto. Se trata de romper los hilos, de entender que no se puede planificar una mina sin considerar que quizás estás a punto de destruir un yacimiento de fósiles único. Un funcionario en la reunión lo llama patrimonios integrados. Es un concepto muy poderoso. Reconocer que el paisaje, las rocas, los fósiles, no son solo un recurso, son parte fundamental de la memoria y la identidad de la nación. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué es lo que vemos? Hemos viajado desde una cumbre de poder en Washington hasta una expedición científica en la Antártida. Vimos cómo se nombran las piezas del aparato estatal y, sobre todo, fuimos testigos de cómo una nación conversa consigo misma sobre lo que realmente valora. Desde una carretilla con frutas a una colección del siglo XIX y hasta las rocas que cuentan la historia profunda del territorio. En definitiva, lo que este documento revela es a un país que opera en múltiples escalas al mismo tiempo. Por un lado, se posiciona en el escenario global del siglo XXI, lidiando con superpotencias y crisis climáticas. Por otro lado, se sumerge en un esfuerzo meticuloso, casi artesanal, por definir y proteger las fibras más íntimas de su identidad. Busca un equilibrio muy delicado entre el desarrollo y la preservación de su memoria. Y ese debate sobre el patrimonio geológico nos deja con una reflexión final. El documento detalla las amenazas de la minería, la infraestructura, la urbanización. Sobre este legado, y esto plantea una pregunta casi existencial para un país con una riqueza natural tan inmensa. ¿En qué momento una roca deja de ser simplemente un recurso económico para explotar y se convierte en un testimonio de la memoria de la tierra, un testimonio que merece ser protegido como parte irrenunciable de la identidad nacional?